todas estas, bueno, recordando lo que vimos la clase anterior, todos estos elementos de las funciones del Estado ecuatoriano. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las funciones del Estado ecuatoriano? Recordemos un poco, ¿cuáles eran las funciones, o mejor dicho, cuáles son las funciones del Estado ecuatoriano? Vamos a ver, ¿cuáles son estas Disculpe, funciones? profe, nos toca historia, ¿verdad? Nos toca ciudadanía. Ciudadanía, Gracias. no se olviden. Ya, ok. Las funciones del Estado... Opción. Camila, perdón. No sé ustedes. Ok, no, no hay problema, no se preocupe. A ver, vamos, ciudadanía, por si acaso, saque su cuaderno de ciudadanía. Ahí creo que hubo alguna confusión. Vamos entonces, ¿en qué nos quedamos? Funciones del Estado ecuatoriano. ¿Sí? Estuvimos viendo estas funciones. La división de poderes da lugar a las funciones del Estado. ¿Cuáles eran estas funciones del Estado ecuatoriano? Esa es la pregunta. Función ejecutiva, Ajá. legislativa, Sí, judicial, electoral y control social. sí, de transparencia y control social. No se olvide, transparencia y control social. Eso a partir del 2008. Desde 1830 hasta 1998 solo teníamos 3 funciones del Estado. El día de hoy vamos a ver la primera función del Estado, que es la función ejecutiva. Ese es nuestro trabajo para el día de hoy. El tema es función ejecutiva del Estado ecuatoriano. Estaremos complementando con los organismos de la función ejecutiva, es decir, que estos dos elementos los vamos a ver a continuación. Recapitularemos la siguiente clase sobre los organismos de la función ejecutiva, pero estos dos temas son temas conjuntos. Y partimos de esta pregunta. ¿Qué podría hacer usted por el país? Vamos a ver quiénes. Ya no les veo. Daniela Zárate, ¿qué podría hacer usted por el país si fuera presidenta? Creo que les ayudaría más a la gente que no tiene trabajo, ¿Cómo? brindándoles el trabajo, dándoles algún lugar en alguna empresa importante, lo que ellos puedan hacer. O sea, usted les va a obligar a las empresas para que les den trabajo. Me sorprendió. Creo que les pediría de favor, pero si no quieren, pues... Si no quieren, les obligamos. Es que, ¿por qué no querían si les estamos... Sí, o sea, es para ayudar, porque no querrían. Pongo la duda. Puede ser que no quieran. Puede ser que una empresa diga, no, yo ya tengo suficientes trabajadores. ¿Dónde pongo más trabajadores? Bueno, está bien la idea, pero falta en la práctica, porque todas las propuestas han sido, vamos a dar más trabajo. Ahora, ¿cómo damos más trabajo? Pero bueno, vamos por ahí. Vamos a ver quién más. No le veo por aquí. Romy, ¿qué haría usted si fuera presidente por el país? ¿Qué me dice Romy Porras? Romy, ¿está ahí? Sí, listen, no listen. No, no sé si están. Romy. ¿Qué pasó? Se nos fue. Brian Mullo. Misma pregunta. Haría estructuras para mejorar el país, como escuelas, hospitales en lugares como en el campo. Pero ya hay. Sí, pero no en todos, sino en ciertos lugares. Ah, usted haría digamos, más cerca de las personas, más cerca de los pueblos, no tan alejados. Bueno, ya, entonces la educación, un punto fundamental. Vamos, Verona. Misma pregunta.
pudiera poner otras, no sé, o sea, mejor estabilidad en trabajos, educación, salud, buscar nuevos beneficios para la ciudadanía. ¿Cómo pondría estabilidad en trabajo, por ejemplo? Consiguiendo nuevos trabajos y presupuesto para eso. Un presupuesto, ahí deberíamos preguntarnos cómo. De todos modos, se dan cuenta, son preguntas que parecen sencillas, pero de fondo no son tan fáciles. Hay muchas cosas ahí que se van trastocando del trabajo, la educación, pero ¿cómo? ¿A quién le pido? Yo no voy a tener toda la inversión por más presidente que sea. ¿Dónde se va generando ahí el inconveniente? Es justamente la preocupación de esta función del Estado. ¿Quién conforma la función del Estado? La función ejecutiva del Estado está integrada por el presidente, el vicepresidente, los ministros y demás organismos relacionados con esta parte. Pero principalmente son el presidente y el vicepresidente. ¿Quién nombra a los ministros? Sabemos bien que el presidente y el vicepresidente son electos por voto popular, pero ¿quién nombra a los ministros? ¿Alguien sabe? Ministro de Educación, de Salud, de Trabajo. ¿Quién nombra eso? Presidente. El presidente. Muy bien. Entonces, puede ser que nosotros elijamos al presidente y al vicepresidente. Entonces, en las cuestiones ejecutivas tenemos una elección por voto popular. ¿Qué pasa? Que tal vez los ministerios sean electos por el presidente bajo sus propios intereses y ahí puede haber problemas en la ejecución propia del Estado. Sabemos bien que son los ministros, obviamente han cambiado los ministros que vemos en las imágenes por A o B situaciones. Este gobierno de Lenín Moreno ha tenido mucha inestabilidad política. Han cambiado demasiados funcionarios. La ministra de Gobierno, sabemos que ha habido un montón de inconvenientes. Adicional a esta consideración, también quien más ha cambiado en sus funciones ha sido el ministro de Salud por cuestiones del coronavirus y un mal manejo de los recursos del Estado. ¿A quién va directamente las críticas cuando un proceso de gobierno sale de forma incorrecta? Siempre es al presidente de la República. Y en su puesto, si es que no estuviera el vicepresidente o la vicepresidenta en el caso del Ecuador, que también cambió de Otto Sonnenhösner a la vicepresidenta que conocemos en la actualidad porque estuvo dentro de un proceso diferente. Tenemos, por ejemplo, ministro de Cultura, de Ambiente, de Deporte, de Educación, de Inclusión, de Migración, de Desarrollo. Pero aquí hay que tomar en cuenta un elemento. Los ministerios van cambiando dependiendo de la presidencia. Miren, presidente Moreno cambia la organización del Ejecutivo. El Ejecutivo se refiere propiamente a los ministerios que están en sus funciones. El presidente cambia los ministerios, puede cambiar las secretarías, los ministerios, y vamos a ir viendo cómo ha cambiado. Ahora vamos a ir anotando algunos elementos que son relevantes en cuanto a esta función ejecutiva del Estado. Por lo tanto, sabemos que la función ejecutiva del Estado está integrada por el presidente, el vicepresidente y los ministros. Esto implica que la definición, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas a nivel nacional estarán a cargo de estos personajes, de la función ejecutiva, que consta del presidente, el vicepresidente. ¿Cuál será la idea final de esta función ejecutiva? Realmente será la definición, planificación, ejecución, por eso es ejecutiva, viene de ejecutar, evaluación
¿Todo esto de qué? De las políticas públicas. Esa es propiamente la consideración de la función ejecutiva. Definir, planificar, ejecutar y evaluar políticas públicas. Por eso es que el presidente, el vicepresidente y los ministros toman decisiones sobre estos elementos. ¿Qué gasto vamos a tener? ¿Cuánto se va a invertir? ¿Qué presupuesto hay para educación, para salud? Y veamos ahora sí cómo ha ido evolucionando esta imagen de los ministerios que hemos tenido. Veamos que en la época de Rafael Correa había muchos más ministerios y sobre todo secretarías. Los primeros decretos de este jefe de Estado que asumió para el 2017 y acaba en este 2021, el 24 de mayo, se posesiona el nuevo presidente electo de la República, Guillermo Lasso. Cambiará toda esta perspectiva seguramente. De todos modos, al momento que llega Moreno, cambia estas consideraciones. Ministerios que se suprimen, el de coordinación y producción, el de coordinación de sectores estratégicos, el de coordinación de seguridad y el de conocimiento y talento humano. ¿Qué se fusiona? En la política económica, las finanzas, y se da el Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social pasa a ser el Ministerio de Plan Toda una Vida, que es el plan de Lenín Moreno. Funcionado, no ha funcionado la gran cosa, pero ese es el plan. Y así se han suspendido y han cambiado algunos ministerios. ¿Qué ministerios siempre van a irse quedando? El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte, son elementos, Ministerio de Desarrollo Urbano, de como quieran llamarlo, pero siempre va a permanecer esta perspectiva. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud no cambiarán. Ahora tenemos en la fusión nuevamente el Ministerio de Gobierno. De todos modos, planteamos esta perspectiva de que depende del Ejecutivo, presidente y vicepresidente determinar los ministros. Y no solo los ministros, sino los ministerios, como podemos ver en esta imagen. Cambian dependiendo de la decisión y voluntad de el gobernante en base a las necesidades del país. La función ejecutiva es responsable de poner en marcha el aparato institucional del Estado a través de la formulación de políticas públicas, es decir, definiendo, planificando, ejecutando y evaluando qué políticas son las mejores para el Estado ecuatoriano en este caso. Como vemos aquí en la imagen, esto es prácticamente lo que hace el presidente. Evalúa dentro de todos los elementos que conforman las instituciones del Estado, ya sea salud, ya sea ambiente, ya sea recursos, ya sea transporte, lo que sea, trabajo, evalúa qué elementos. Y por eso recuerden la primera pregunta: ¿qué harían ustedes si fueran presidente? ¿Y qué principalmente ustedes manifestaron? Cambio, apoyo al trabajo, a la salud, a la educación, que fueron los dos elementos que mayormente se visibilizaron en sus respuestas. Estas respuestas dan cuenta justamente de estos elementos, que son políticas públicas. Entonces, la función ejecutiva es responsable de poner en marcha todo el aparato del Estado. Todas las instituciones, los ministerios y todos los elementos, ejecuta, hace que funcione y planifica, realmente formula políticas públicas que faciliten esta consideración. El presidente de la República nombra a su gabinete, que está integrado por los ministros del Estado que representan las distintas carteras de Estado: la salud, la educación, la vivienda, la economía, los asuntos exteriores, entre otros. Debe haber ministerios o secretarías para cada uno de estos elementos que competen a la realidad en la cual coexistimos. Aquí vemos un ejemplo de algunos ministros en alguna época y los secretarios. Obviamente, para el nuevo gobierno existirán nuevos ministros. El presidente electo, Guillermo Lasso, ya ha nombrado algunos de los que conforman su gabinete, es decir, algunos ministros que conformarán
en base a estas necesidades, en base a la necesidad, sobre todo de la salud en la actualidad, por la consideración del coronavirus, la educación que ha sido altamente afectada por la situación que vivimos hoy en día, la vivienda, la economía, son elementos que no se pueden dejar de lado y necesitan realmente de ministros capacitados. Y vemos cuando llegó Moreno a la presidencia, sus ministros y sus secretarios, su gabinete de gobierno, con quien directamente trabaja el presidente. Vicepresidenta, bueno, aquí yo tenía una imagen de Otto Sonnenhösner por la situación. Vemos que dejó de ser vicepresidente y hace un tiempo María Alejandra Muñoz pasó a ser la vicepresidenta por elección de lo que es propiamente la función legislativa, quien nombra ya la vicepresidencia. La vicepresidenta reemplaza al presidente en caso de, mejor dicho, ausencia y debe cumplir los dictámenes de la Constitución en todos sus parámetros. ¿Cuál es la consideración propiamente del presidente? Aquí en la función ejecutiva vamos a ir planteando este elemento. ¿Qué es lo que debe cumplir el presidente de la República? Presidente. Sabemos muy bien que la función ejecutiva está conformada por el presidente y el vicepresidente. El vicepresidente, en este caso nuestra vicepresidenta, debe cumplir las funciones cuando el presidente no está. Por A o B razones no se encuentra, tiene que cumplir el vicepresidente, o si el presidente es destituido, quien asume el cargo es el vicepresidente, lo que ha sucedido en el Ecuador en varias ocasiones. El momento que Yamil Maguad fue destituido, asumió el vicepresidente. Lo mismo pasó con el caso de Lucio Gutiérrez. Fue destituido y asumió el vicepresidente. El presidente cesará sus funciones una vez que termine su periodo presidencial. ¿Cuánto dura la presidencia? En el cargo está por 4 años. El gobierno por 4 años. El presidente entonces cesa su periodo al acabar los 4 años o por ser destituido, por renuncia voluntaria, por destitución, por incapacidad, por abandono del cargo o revocatoria del mandato según el artículo 145 de la Constitución. Entonces vamos a revisar un poco este artículo 145 de la Constitución del Ecuador. Aquí se enmarcan las razones por las cuales un presidente puede perder su función, su cargo. Si no, al acabar los 4 años, da paso a través de elección popular al nuevo presidente, lo que vamos a vivir realmente el 24 de mayo, que es el cambio de mando. El presidente de la República posee un conjunto de atributos y deberes que debe cumplir, o debería, en muchos casos. Podemos ver que uno de los elementos más importantes es que el presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Quién rige entonces al presidente de la República? Realmente la Constitución del país. Debe además dirigir la administración pública. Hay algunos otros elementos, atribuciones y deberes que en la siguiente clase estaremos visualizando, pero considero que estos dos son de los más relevantes. Dirigir la administración pública. Administración pública. Expedir decretos para su integración, organización, regulación y control. Así hay algunos elementos como presentar
al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional los lineamientos fundamentales de sus políticas. Es decir, que el momento que es electo, quien realmente le pone la banda es la Asamblea Nacional, porque está la Asamblea para legislar y revisar todos estos elementos. El presidente debe a la Asamblea presentar sus lineamientos, lo que va a hacer. Pero vamos a quedarnos con estos dos elementos y estaremos puntualizando algunos otros más. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, dirigir la administración pública como los elementos o como las acciones y atribuciones del presidente de la República, que son los más importantes. Así, deberes y atribuciones. Deberes son los que vemos aquí. El presidente, no se olvide, dura por un periodo de 4 años, a excepción de lo manifestado en la Constitución en su artículo 145. Aquí se evidencia como los motivos por los que pierde o es destituido. Podemos decir por lo que cesa la función del presidente. Además de por qué se haya acabado su periodo. Hay dos consideraciones entonces. ¿Por qué deja de ser presidente? Porque ha cumplido los 4 años y viene un nuevo presidente. O por lo expuesto en el artículo 145, que es renuncia voluntaria, destitución, incapacidad física o mental, abandono del cargo o revocatoria del mandato por la Asamblea Nacional. Recordemos que el presidente en el país solo puede ser reelecto por una vez, no más. Eso desde la Constitución de 2008. Antes de esto, sí existieron presidentes que estuvieron en el cargo más de una vez. Uno de los ejemplos más claros fue el 5 veces presidente de nuestro país, José María Velasco Ibarra. ¿Sí? A partir de 2008 y la Constitución de 2008, se quiere principalmente que el presidente sea electo solo por una vez más. Es decir, que puede solo tener o ser 2 veces presidente, no más en nuestro país. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Bien, jóvenes, entonces, ¿qué van a hacer ustedes como trabajo? Simplemente consultar. Yo ya les he dicho, pero seguramente no anotamos o por el tiempo tal vez. Si usted anotó, suficiente. ¿Listo? ¿Cuáles son las razones por las que cesa funciones del presidente según el artículo 145 de la Constitución? ¿Sí? Entonces vamos a buscar el artículo 145. Si usted anotó lo que yo dije o puso atención, suficiente. ¿Hecho? ¿Claro lo que debemos hacer? Entonces, buscar el artículo 145 de la Constitución del Ecuador. 145 de la Constitución. Realmente buscar por qué el presidente cesa funciones. Bien, jóvenes, con eso terminamos.